Iglesia Evangélica Cristo Te Ama y el Ministerio Evangelístico y Musical Amor en Acción presenta Sencillo pero Seguro, un tiempo de reflexión para asegurar la salvación. Bendiciones a todos nuestros hermanos, amigos que están siguiendo esta transmisión de Sencillo pero Seguro, un tiempo de reflexión para asegurar nuestra salvación. Me llamo pues Romel Arroyo, soy pastor acá de la Iglesia Evangélica Cristo Te Ama, acá en el Ecuador. Y damos gracias al Señor porque cada día nos estamos dando cuenta de que a través de la palabra podemos asegurar nuestra salvación. Y hay gente que está usando, digamos que amuletos, rezos, algunas oraciones fabricadas para simplemente decir que ya son salvos. Cuidado, porque hoy nos tocar el tema sobre la receptividad de la palabra en nuestras vidas. Porque bien dice el apóstol Juan que todo aquel que escucha la palabra de Dios, ese es de Dios. Porque hay gente que oye, pero no atiende, no escucha con atención. Son conceptos muy diferentes, porque hay gente que escucha y otros oyen. Entonces, hay que tener en cuenta que el apóstol Juan bien lo dijo. Entonces, yo creo que es importante que hoy analicemos nuestro oído y nuestra receptividad con la palabra del Señor. Santiago 1:25 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. El apóstol Santiago está mencionando que en este punto la palabra puede salvarnos. Y algunos dirán, puede. ¿Por qué puede? Porque es de acuerdo a la receptividad, a la fe que tú hayas abierto a aquel que da la salvación. ¿Ok? Entonces, podemos ver varias cosas. Por ejemplo, vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 31, Juan 8:31, y dice de la siguiente manera: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, hablando a los judíos: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Véase bien, Juan 8:31. Le dice a los judíos, a los que son de la tierra de Israel, y a ellos que estaban en ese momento, les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, no todo el mundo puede ser su discípulo, porque si permanecemos en su palabra nos hará. No es que yo me hago, ojo, cuidado, no, es la palabra que yo acepto. Porque los judíos tenían una disputa si este era o no era el Mesías. Y entonces podemos ver que aquí en Juan 15:7, el mismo Jesús le dice a sus discípulos, hablando sobre la vid verdadera, y dice Juan 15:7, dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que lleves muchos frutos y seréis mis discípulos. El que oye la palabra la mantiene. No es que la lee y bueno, voy a creer de vez en cuando, voy a sujetarme, voy a confiar. No, es una cuestión de determinación. Yo soy salvo
porque la palabra me indica y lo que yo hago con la palabra es vivirla. Porque hay mucha gente que tiene el Salmo 91 en su casa abierto, así en la salita, pensando que ese salmo solito va a traer una protección. Mientras los dueños de casa fuman, beben, dicen grosería, maldicen, y la palabra solita los va a cuidar. No, es aquella que plantó en su vida la palabra. Ahora, Pedro, el apóstol Pedro, en una parte que él habló en Primera de Pedro 1:23, que es muy importante, porque Pedro estuvo con Jesús. Estamos hablando de un hombre que caminó con Jesús. Y Primera de Pedro 1:23, bien lo dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, miren, nosotros somos por una palabra que dio Dios. Hágase la luz, y los 7 días que formó el mundo, al séptimo día descansó, y luego Jesús dijo, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, y esa palabra está en nosotros, y esa palabra que Jesús menciona nos hace salvo a ti y a mí. Qué interesante que muchas personas piensan que es simplemente por asistir a la iglesia. Sí, una de las razones por la salvación, que luego vamos a hablar sobre eso, es que también asistir a la iglesia da una referencia a ser salvo. Pero después hablamos de eso. Aquí Pedro nos está mencionando que siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece siempre. Entonces yo creo que es importante que la palabra de Dios es la que debe permanecer, no los consejos del brujo bobollí, boboyá, no, sino de el Dios todopoderoso, ni siquiera de los supuestos cristianos o de aquellos que dicen tener la verdad. Cuidado, la única verdad es la palabra, la única verdad es Cristo, porque Cristo lo dijo, yo soy la verdad y la vida. Cuidado. Entonces, ahora el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, da una referencia. Miren, Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿En quién actúa? En los creyentes, en los que creen, en los que ponen su fe, en los que son obedientes a la palabra. Porque hay gente que dice ser obediente, hay gente que dice creer, hay gente que dice leerla, pero muchas veces no cumple todo el término. Porque hay gente que dice, no, yo cumplo la palabra. ¿En cuál? Entonces le pregunta los 10 mandamientos. Es que a veces ni siquiera se lo saben. Entonces, mire, la palabra implantada, no por hombres, sino por Dios, para los creyentes, para aquellos que toman la determinación de creer en su palabra. Y Jesús, ojo, y Jesús lo dijo, que seremos libres cuando recibamos la libertad en Cristo Jesús. Y miren, el escritor del Evangelio según San Juan, capítulo 15, también da una referencia importante que no debemos ocultar. Juan 15:3, vea lo que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Se lo dice a los discípulos porque ya ellos han escuchado cuál es la verdad, la palabra de Jesús.
Ellos ya han escuchado quién es el camino, porque escucharon la palabra. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, mire, hay algo contradictorio ahora en Juan 5:38. Juan 5, y estoy leyendo Biblia para que no vayan a pensar de que hoy estoy leyendo algún artificio. No, la palabra. En Juan 5:38 dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Voy a leer el 37 para que tengamos el contexto completo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, miren, mis hermanos, para no ser cuento más largo, yo quiero que ustedes entiendan que la salvación, ya hemos hablado de tres cosas. Hablamos de la perseverancia, hablamos de la fe y confesión, o sea, obra y fe, y hoy de la receptividad de la palabra. Si no eres receptivo a la palabra, cuidado. Si no escudriñas la palabra, no la mantienes, no la vives, cuidado. Porque muchas personas dicen amar a Dios, pero no aman al prójimo. Muchos dicen que aman a Dios, pero tienen ciertas cosas en su vida oculta, algunas actitudes, doble vida, por ejemplo, o dos familias. Y bueno, y hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso nos puede impedir nuestra salvación. Bueno, mis hermanos, yo espero que te haya gustado el tema de hoy. Por favor, dale like, da comentario, opiniones. Estamos en las dos plataformas personales, que es Pastores Arroyos Roldán, que es nuestro ministerio, y por supuesto estamos también en nuestro WhatsApp. Si alguno lo quiere tener, va a estar abajo en la inscripción. Y por supuesto, mis hermanos, muy contentos, porque a pesar de que estamos empezandito, Dios nos está dando esta bendición, y creyendo que su palabra es verdad, seguimos haciendo lo que Dios ha colocado en nuestras vidas. Se despide de ustedes el pastor Romel Arroyo, la pastora Zenaida en intercesión, y esto ha sido sencillo pero seguro, un tiempo de reflexión para asegurar nuestra salvación. Sencillo pero seguro, un tiempo de reflexión para asegurar la salvación.